Buenos días amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de la segunda venida de Cristo. Y dentro de esta segunda venida de Cristo hay una serie sobre la gran tribulación. Este es el noveno video sobre la gran tribulación. El tema a ver en esta oportunidad es la batalla del Armagedón, la batalla final de la gran tribulación. Quisiéramos rápidamente recordarles lo que hemos estado viendo en los videos anteriores acerca de la segunda venida. Simplemente este cuadro es una reflexión. Nuestras vidas están yendo por la carretera, hay una bifurcación. Esa bifurcación se produce cuando Cristo venga otra vez, venida que estamos esperando. Y aquellos que durante este tiempo, hasta que venga Jesús, hayan entregado su vida a Cristo, irán por el lado derecho hacia el encuentro con Jesús, en lo que se llama el arrebatamiento. Y aquellos que se han resistido a entregar su vida a Cristo, aquellos que se mantienen indiferentes, ajenos, postergando la entrega de su vida a Cristo, simplemente seguirán por esa carretera a lo que se llama la gran tribulación. Luego, lo que hemos estado viendo en estas semanas es el bosquejo de la segunda venida. ¿Cómo será la segunda venida? La segunda venida empieza con la venida de Cristo en las nubes por su iglesia. Viene por su iglesia. La iglesia llevada pasa por el tribunal de Cristo, donde no será un juicio de condenación, sino serán juicios donde habrán recompensas, coronas, etc., para pasar inmediatamente a las bodas del Cordero. Mientras tanto, abajo se desarrolla lo que Jesucristo llamó la gran tribulación, evento donde estarán personajes como el anticristo, la bestia, el falso profeta y otra serie de personajes más que Dios levantará en este tiempo. Se emitirán los juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, pero Dios en su gracia levantará gente que pueda predicar el evangelio aún en ese tiempo de los 7 años de la gran tribulación. 2 testigos, levantará 144,000 judíos, y todo este tiempo de la gran tribulación concluirá con la batalla del Armagedón, tema que vamos a ver en esta oportunidad. Aquí en esta batalla del Armagedón, Cristo viene ya en la segunda fase. Recuerden, la primera fase viene por su iglesia, en las nubes lo recibe. Aquí en la segunda fase, Cristo vendrá con su iglesia y vendrá ya como el Señor de señores, el Rey de reyes. Luego de esto, Satanás será atado por 1000 años y vendrá el juicio, el reino milenial. Cristo, después de vencer en la batalla de Armagedón, empezará el reinado milenial con su iglesia, con los suyos, estará gobernando en la tierra. Pero este periodo de 1000 años concluirá con la batalla de Gog y Magog, y inmediatamente vendrá el juicio del trono blanco, y luego de este juicio habrán 2 destinos: el destino con Dios, el destino eterno con Dios, cielos y tierras nuevas, y el destino sin Dios, una eternidad sin Dios en el lago de fuego que arde por la eternidad. Muy bien, es bueno entender que este tiempo de la gran tribulación estamos viéndolo tal como Jesús lo llamó. Dice en Mateo, Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es importante, es un evento que nunca ha habido ni lo habrá. ¿Y quiénes estarán ahí? Simplemente aquellos que han rechazado a Jesucristo hasta el tiempo de que Él venga otra vez, evento que estamos esperando. Entonces, es bueno entender que también tenemos que predicar esto, enseñar esto. ¿Por qué? Porque esta es una revelación de Jesucristo, tal como dice Apocalipsis capítulo 1, ahí lo ven en la pantalla, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, miren ese flujo de comunicación. Dios revela, es la revelación que Dios le da a Jesucristo, y Jesús se la da al ángel para que el ángel le dé a Juan, y Juan
lo comunique a todos los siervos, a todos nosotros. Y esto es importante porque la Biblia coloca a los que leen, oyen y guardan, obedecen las palabras de esta profecía, los llama bienaventurados. Es decir, Dios quiere que tú estés dentro de este grupo de bienaventurados, de felices, que evitan entrar a la gran tribulación. Es por eso que Dios reveló a Jesús, al ángel, el ángel a Juan y Juan a todos nosotros, para que conozcamos y no seamos necios, continuar en nuestra vida alejados de Dios, rebelándonos contra Dios. Y esto es lo que el propósito por el cual estamos compartiendo en estos videos todo este tema de la venida de Jesús. Bien, hoy día toca entonces, como ya hemos dicho, el tema de la batalla del Armagedón. Apocalipsis capítulo 19. Veamos, esta batalla tiene unos temas previos, unos asuntos previos. Y empieza Apocalipsis 19 con una adoración en el cielo. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Miren, está en el cielo, hay una adoración que se da, donde están, se menciona a 4 veces la palabra aleluya, que significa alabado sea el Señor. ¿Y cuál es el motivo de la adoración? Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios mismo. Lo primero que vemos es lo que se presenta, todo lo que le pertenece a Dios. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La salvación es obra de Dios. La honra y la gloria solamente es para Dios. Y el poder es de Dios. Toda la gloria, toda la honra es para Dios. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a veces vemos personajes que tratan de apropiarse un poco de la gloria que le corresponde a Dios, de la honra que le corresponde a Dios, del poder que solamente es de Dios. Así que, y la salvación que es de Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro. Todo esto pertenece a Dios. Luego dice, el juicio de Dios, menciona el juicio, sus juicios son verdaderos y justos. Es decir, aquí no habrá mentiras, aquí no habrá calumnias. Todo es verdad, todo lo que en estos juicios se diga, todo lo que Dios mencione, será verdad. Solamente la justicia pertenece a Dios. No será la justicia que vemos aquí en la tierra, donde hay acomodas, compras, revendas, coimas, y etcétera, etcétera. Ahí no hay nada. Es el juicio de Dios. Y el motivo, ha juzgado, dice el texto, que Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. En el video anterior vimos que esa gran ramera era el sistema religioso mundial, el ecumenismo que se dará con fuerza en ese tiempo. Y también tiene otro aspecto comercial y político. Todo eso caerá y Dios ha juzgado, todo eso es derribado, todo ese poder humano es derribado. Y también otro motivo dice que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y aquí recuerden, Dios dijo que no nos vengamos nosotros, mía es la venganza. Dios va a vengarse de toda esa sangre derramada, tanto en el Antiguo Testamento, los profetas, derramada en Jesucristo, en sus apóstoles que murieron y a través de los años, todos sus hijos que han sido violentamente muertos. Dice, Dios vengará la sangre de ellos. La adoración en el cielo continúa
en el verso 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y aquí nos dice que debemos alabar todos sus siervos, los que temen, así grandes y pequeños. Una característica de alguien que sirve a Dios es el temor de Dios. Y creo que alguien que no tenga temor de Dios, por más que tenga títulos, posición, cargos y lo que fuera, no podría estar considerado como siervo de Dios. Acá está diciendo, se postraron en tierra y adoraron al que estaba sentado, dice, y habla de que alaben a nuestro Dios todos sus siervos, todos los que le teméis. Temor de Dios, reverencia de Dios, respeto a Dios. Eso es una característica de los siervos de Dios. Y entonces si no hay temor de Dios, si tomamos las cosas de Dios ligeramente, indolentemente, cuidado, todavía estamos a tiempo de arrepentirnos y volver a Dios en humildad y reconocerle a Él como nuestro gran Dios. ¿Y quiénes van a ir? Grandes y pequeños, todos los siervos que ocupen diferentes posiciones dentro del cuerpo de Cristo, todos, grandes y pequeños, adorarán, alabarán al Señor, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Aquí va a venir, como vamos a ver en unos versículos más adelante, Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que se anuncia luego son las bodas del Cordero, tema que ya lo hemos desarrollado en unos videos anteriores, donde hay 4 cosas principales en las bodas del Cordero, porque son, de acuerdo a la costumbre de esa época de Jesús, se entiende esto que Juan enseña. Lo primero que había en las bodas del Cordero era el contrato, donde el padre de la novia recibía la dote del novio. En este caso, esa dote es la sangre que su hijo da, que Jesucristo da por su novia, por la iglesia. Luego había el desposorio, que era una especie de matrimonio civil, aunque no era matrimonio, pero sí era considerado como matrimonio. Ahí está el caso de José y María, que estaban desposados, pero todavía no vivían juntos, y era casi considerado como un matrimonio. Luego vienen las bodas. El novio salía de la casa para preparar la casa para la novia. Recuerden, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también. Cristo ha ido a preparar el lugar, la morada, la casa para nosotros. Y luego venía la cena, venía el novio a buscar a la iglesia, a la novia, y luego estaban los invitados y había una gran cena de las bodas. Y en estas bodas orientales, el personaje central no era la novia como es en el mundo occidental. El personaje central es el novio. Por eso es que se habla de las bodas del Cordero, no de las bodas de la iglesia. Era el personaje principal. Y dice que la novia se había preparado y su vestido era de lino fino. Y ese lino fino son las acciones justas de los santos. Nuestro vestido está hecho, según lo que dice aquí, de nuestras acciones justas. Y entonces nuestra forma de vida nos irá delineando cómo será ese vestido que usaremos nosotros. Recuerden esa parábola cuando Jesús relata de un hombre que no estaba vestido para las bodas y fue echado. Y dice que el vestido de la novia, de la iglesia, nosotros somos la iglesia, son las acciones justas de los santos. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo son nuestras acciones? ¿Cómo nuestra vida? Luego viene el llamamiento, la invitación a las bodas del Cordero. Dice en el verso 9, dice la palabra, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas,
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que vemos aquí? Viene el llamamiento, la invitación a las bodas. ¿Quiénes son los llamados a las bodas, a la cena de las bodas? Lógicamente no es la iglesia, porque la iglesia es la novia. El llamamiento viene a los invitados. Y aquí están los santos del Antiguo Testamento, los creyentes que murieron en la gran tribulación y los creyentes que estén vivos en el tiempo de la venida del Señor, al final de la tribulación. Entonces, ellos son los invitados. Los que se convierten en la gran tribulación no es la novia, no es la iglesia ya está arriba. Los que estén vivos cuando Cristo venga para estas cenas, ponga sus pies en el monte de los olivos, ellos tampoco son la iglesia. Los que estén vivos, los que creyeron y estén vivos, tampoco. Y los santos del Antiguo Testamento tampoco son la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento es el amigo de la novia. Abraham es mi amigo. Recuerden Jesús cuando habla de Juan el Bautista, Juan habla de el amigo. Entonces, los santos del Antiguo Testamento son los amigos invitados a las bodas del Cordero con la iglesia. Por eso es que en el bosquejo siempre resaltamos la diferencia entre la iglesia e Israel. Son dos pueblos distintos, con promesas distintas, convivencias distintas. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. El apóstol Juan, al recibir tanta revelación, al ver tantas cosas que Dios le muestra a través del ángel, él se postra al ángel para adorarle. Y el ángel aquí le llama la atención. Le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, soy un siervo igual que tú. Y esto es muy importante. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:1, dice, yo anciano, igual que vosotros. No hay una cuestión jerárquica de que uno es más que otro, uno es la cabeza del resto. La única cabeza en la iglesia es Jesucristo. Y nos debemos entre nosotros respeto, por supuesto, nos debemos respeto mutuo. Tanto el que está en autoridad y el que está bajo la autoridad, ambos se deben el respeto mutuo. Pero delante de Dios son consiervos. Y aquí tenemos que tratar de corregir algo, porque a veces se ve donde hay personas que casi están postradas, casi están considerándolo como Jesucristo al consiervo que está en autoridad. No hay que hacer eso. Respeto, por supuesto. Hay que honrarlo, por supuesto. Pero no a ese punto de confundirlo. Inclusive hasta toda palabra que diga ese consiervo se considera como palabra de Dios. No. Todo tiene que ser contrastado con la palabra de Dios. Porque ese consiervo es persona como nosotros, se puede equivocar. Ya vimos a Pablo cuando corrige a Pedro, cuando cae en hipocresía y arrastra a Bernabé y a muchos. Y Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro, que había estado con Jesús los 3 años. Entonces, esto es importante. Solo Dios merece la honra, el honor, el que nos postremos ante Él. Y el ángel le corrige 2 veces a Juan esto. Esto es importante. Pedro aprendió cuando Cornelio va y Cornelio se postra delante de él y él también se levanta. Yo soy consiervo igual que tú. Hay respeto, sí, pero no con esa jerarquía donde uno tiene que postrarse prácticamente ante la otra persona. Muy bien, luego de esto ya viene la segunda venida física de Jesús. Entendamos que la segunda venida tiene 2 fases. La primera fase viene en las nubes y viene por su iglesia. La segunda fase ya pone sus pies en el monte de los olivos. Y entonces, dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Tenemos que entender esta segunda fase. Es diferente a la primera fase. En la primera fase es el arrebatamiento. Él viene por los suyos.
en las nubes. En la segunda fase, Él viene ya con los suyos. En la primera fase, en el arrebatamiento, Cristo viene en las nubes, no pisa la tierra. En la segunda fase, pone sus pies, según lo que dice Zacarías, en el monte de los olivos. En el arrebatamiento, ese tema es secreto, es un abrir y cerrar de ojos, nadie se da cuenta. Pero en esta segunda fase, Apocalipsis dice que todo ojo le verá, será algo público. En el arrebatamiento, cuando se produce el arrebatamiento y empieza la tribulación abajo, se inician todos los juicios, los siete sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y todos los juicios de Dios aparecen después de la primera fase. Con la segunda fase, cuando Cristo viene ya y pone sus pies en el monte de los olivos, terminan los juicios. Terminan los juicios. Es el fin de los juicios, el fin de la gran tribulación. Y algo interesante que vemos aquí, vi el cielo abierto. Cuando uno lee Apocalipsis 4, después del mensaje a las 7 iglesias, dice Juan que vio como una puerta abierta. Ahora es el cielo que se ha abierto. Todo lo que ve para Juan es algo tremendo, algo que nunca ningún ser humano ha visto. ¿Y qué es lo que ve? Aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Un caballo blanco. ¿A quién está viendo? A Jesús mismo. Juan vio a Jesús en sus 3 años de ministerio. Vivió con él, comió con él, anduvo con él. Juan vio morir a Jesús. Juan vio ser sepultado a Jesús. Juan vio a Cristo resucitado. Juan estuvo 40 días con Jesús. Juan vio a Jesús cuando ascendía a los cielos. Ahora Juan está viendo a ese mismo Jesús, aunque su apariencia es diferente, pero es el mismo Jesús. Y su nombre se llamaba Fiel y Verdadero. Esto hace referencia a su carácter. Es digno de confiar, es fiel Jesús, es verdadero. Todo lo que Él dice es verdad, su palabra es verdad. Él dijo que iba a volver otra vez y ha vuelto otra vez ahí, en ese instante está volviendo otra vez. Es verdadero, todo lo que Él dice es verdad, no hay mentira en sus labios. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Algunos piensan que es de la batalla de Armagedón. Jesús todavía no pone los pies en la tierra. Esa ropa teñida de sangre está hablando de su sangre derramada a través de todos los años para nuestra salvación, derramada por nuestro pecado. Aún no comienza la batalla de Armagedón. Y su nombre es el Verbo de Dios. Esto no es extraño para Juan. En comparación con Mateo, Marcos y Lucas, Juan presenta a Jesús como el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego dice, y aquel Verbo se hizo carne. Y entonces este nombre que tiene Jesús no es extraño para el apóstol Juan. Y dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Juan no especifica si estos ejércitos celestiales estaba compuesto por los santos, por los ángeles o una mezcla de ambos. En todo caso, la victoria no depende de ellos. Jesús solo va a acabar con todos sus enemigos. Notemos que estos ángeles no portan armas, no vienen armados como para una batalla. Su vestimenta es lino finísimo, blanco y limpio. Solamente vienen a acompañar al rey para establecer su reino, para la victoria que Jesús ya tiene asegurada. En el verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá está describiendo la venida de Jesús dice, de su boca sale una espada. Esta descripción nos puede llevar un poco a la Apocalipsis 16, cuando Cristo menciona que su segunda venida tiene que ver con el juicio que trae sobre Satanás y el anticristo y el falso profeta. Los ejércitos del mundo son congregados para hacer guerra. Cuando nosotros vemos
en este verso, dice, de su boca sale una espada aguda. Es la palabra de Dios. Con esa palabra va a destruir a sus enemigos. Esa palabra tiene poder para crear. Creó el mundo con su palabra y todo fue hecho con su palabra. Pero esa misma palabra tiene poder para destruir a sus enemigos. Dice que vendrá con vara de hierro, será como su cetro. Él juzgará a las naciones con vara de hierro, dice la palabra. Gobernará con justicia, con severidad a las naciones. El mal no será tolerado en su reino. Dice, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús viene, es quien va a aplastar a sus enemigos y manifestará todo el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto simboliza, Cristo va a juzgar a sus enemigos. Ya el apóstol Juan dice que todo el juicio le ha sido dado al Hijo. Y su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el soberano absoluto. No hay nadie más aparte de él. En el verso 17, en el siguiente verso, viene la invitación a las cenas de las bodas. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es interesante, está llamando a la cena de Dios y está llamando a todas las aves de rapiña. El Armagedón es la batalla final contra el anticristo y contra todo su ejército. Y entonces, en esta guerra están involucrados muchas fuerzas militares. Recuerden que el anticristo y el falso profeta fueron a todas las naciones para convencer a los reyes. Ezequiel en el capítulo 38 y 39 nos habla del rey del norte, que probablemente sea Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarma. Entonces se trata de Rusia y sus aliados, el reino del norte. Rusia está al norte de Israel. Daniel nos habla del rey del sur y probablemente se haga mención a Egipto y todos sus aliados, todos los países del norte de África. Vimos a los reyes del oriente en capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando el río se seca para que pasen los ejércitos del oriente? Probablemente pueda ser una confederación de naciones de Asia, que ellos cruzarán para llegar a combatir contra Israel. Y luego las fuerzas militares del anticristo. Recordemos que cuando se habló del anticristo, habla de ese monte de las 7 colinas. Y decíamos que probablemente ese monte de las 7 colinas sea Roma y ahí esté la capital del imperio del anticristo y desde ahí gobernará. Todas las fuerzas de Europa se opondrán. Entonces, y el Señor está llamando a todas las aves. Y es interesante cómo llama. Para entenderlo bien, veamos en Apocalipsis 16, cuando recordando lo que ya hemos visto, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, dice, aquí está viniendo ahorita como ladrón el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Miren, de la boca de Satanás, del dragón, de la bestia, el anticristo y el falso profeta, salen 3 espíritus a modo de ranas de la boca. Y ellos se van por todo el mundo a convencer a los reyes de la tierra, a todos los presidentes, para pelear contra Dios. Y aquí es donde me entra a mí una interrogante. ¿Cómo los reyes, los presidentes actuales o los que estén en ese entonces, cómo van a tomar el hecho de que el anticristo le diga vamos a pelear contra Dios?
Es como si ahora dijeran, vamos a pelear contra Dios, alisten todo su ejército. ¿Contra Dios? ¿Cómo vamos a pelear contra Dios? A Dios no lo vemos. Pero recuerden, en ese entonces ya habrá caído la Babilonia, todo el sistema religioso, y el anticristo se habrá erigido y será adorado, y todos le harán caso, todos le obedecerán. Pero para que vayan a pelear contra Dios todos los reyes, yo creo que hay algo que podría suceder, y esto lo digo a manera de conjetura, no lo digo que sea así, lo digo a manera de posibilidad que pueda ser así. Ya desde hace buen tiempo se vienen gestando películas, documentales sobre extraterrestres. Cuando venga el arrebatamiento, Jesús venga por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos desaparecerán millones de personas en el mundo entero, cristianos en el mundo entero. ¿Cuál será la explicación que dará el anticristo, que ese mundo que ha rechazado a Dios, cuál será la explicación que dé? Probablemente extraterrestres se llevaron a personas en distintas partes del mundo. Será un caos todo. Y entonces vemos películas, series sobre extraterrestres. Yo recuerdo hace muchos años leí una parte más de un libro, Yo visité Ganímedes, de un hombre que supuestamente fue llevado por extraterrestres y contó una serie de historias fantásticas. Miren lo que está sucediendo en Estados Unidos. Desclasificaron nuevos reportes de la Marina de Estados Unidos sobre ovnis, las hipótesis que maneja el Pentágono. Se está dando mayor cabida a este tema de ovnis, donde vemos en la televisión noticieros, vieron por ahí un ovni, otro ovni, todo. Y entonces están metiendo en la cabeza el hecho de los ovnis que están llegando a la Tierra, están invadiendo la Tierra, y entonces probablemente la mentira de Satanás, del anticristo, sea que los ovnis quieren invadirnos y tenemos que luchar contra ellos. Me imagino que esa será la mentira que arrastrará a todos los gobernantes del mundo para ir a pelear contra supuestamente Dios. Satanás sí sabe que va a pelear contra Dios, pero el resto de gente simplemente será llevado, arrastrado. Y entonces volvemos ahí al verso 17. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena. Está invitando a la cena, es decir, el Señor dice, va a haber una cena, las cenas de las bodas. Y esto está en el verso 18, cuando Juan nos dice, ¿para qué la invitación a todas las aves? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí van a ver la gente realmente contra quién es la batalla cuando Jesús venga y ponga sus pies en el monte de los olivos. Entonces estamos aquí en los instantes previos a la batalla de Armagedón. Y la invitación es a comer los despojos como nunca había habido. Habrá despojos de grandes gobernantes, de grandes reyes, de grandes personajes, grandes y pequeños, capitanes, gente fuerte, soldados. Habrá de toda condición social, de toda condición económica, de toda condición intelectual, de todos los niveles. Toda esa gente que ha rechazado a Dios será la comida para todos estos animales. Habrá carne de gente de toda clase. Y entonces, esto tenemos que verlo en el clímax del día de la ira. Tema que mucha gente no quiere tocar, la ira de Dios. Pues ahí se mostrará el día de la ira. Podrán decir que malo, que abusivo. Dios está advirtiendo una y otra vez para que no estemos ahí. A ti que me escuchas, que ves, está advirtiendo, no quiere que pases por ahí. Es por eso el motivo de que se escribe el Apocalipsis, el motivo por el cual estamos dando a conocer a través de estos videos. Y Él está invitando a comer. No está pensando en una derrota. La derrota no está en el diccionario de Dios. Él viene a vencer y lo va a hacer. Él va a vencer al anticristo. Va a vencer al falso profeta ahí en la batalla del Armagedón, o como es conocido el valle de la matanza. Entonces el Señor hará uso de la espada de su boca para aplastar a todos sus enemigos.
Esta invitación nos hace recordar a lo que el profeta Zacarías dijo. Miren, aquí en Zacarías capítulo 14, verso 1. He aquí el día de Jehová viene, está anunciando esta segunda venida, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Antes de Cristo, está hablando Zacarías. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas la mujer, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Toda esta invasión a Jerusalén, el saqueo de casas, no es en la batalla del Armagedón, es en el previo, cuando Israel es perseguido a mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. Todo eso sucede, pero acá empieza a hablar de después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Está hablando ya de la segunda fase, cuando Cristo pone sus pies en el monte de los olivos. Miren aquí, continúa Zacarías, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. De la misma manera, recuerden que va a haber un terremoto como nunca ha habido. Y vendrá Jehová mi Dios con él y con él todos los santos. Esta es la segunda fase, cuando Cristo viene con sus santos. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Este es uno de los pasajes donde el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento se aplica a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Muy bien, veamos pues ahora la parte final de la batalla de Armagedón. El verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La bestia fue apresado. El falso profeta, que había hecho señales, también fue apresado. El primer objetivo es ir hacia las cabezas, lo que dirigían todo el ejército enemigo. El anticristo, la bestia y el falso profeta. Y entonces, todo el resto entrará en una confusión sin sus líderes. Entonces, el falso profeta, que hizo que todos adoraran al anticristo, ahora van a ver al único que debe ser adorado, a Jesucristo, viniendo del cielo, poniendo sus pies en el monte de los olivos. Y dice, estos dos, el anticristo, la bestia, y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son lanzados al lago de fuego. Satanás será echado ahí 1000 años después. Él, al terminar esta batalla de Armagedón, será atado por 1000 años. Al terminar los 1000 años, él será desatado, y ahí vendrá la batalla de Gog y Magog. Y entonces, aquí nos muestra algo. La muerte no significa existencia. Toda esta gente y todos los que estuvieron con ellos serán echados luego al lago de fuego. No dejarán de existir. Cuando alguien muere, no deja de existir, sigue existiendo en otro estado. Fíjense la parábola del rico y Lázaro que Jesús narró en el Evangelio de Lucas. Y entonces, no dejan de existir. Ahí será echado el anticristo y el falso profeta, y luego todos los que rechazaron a Jesús. Entonces, más vale encontrarse ahora con el perdón de Jesucristo, en el terreno del perdón, en el terreno de la misericordia, en el cual estamos ahora en este tiempo, que más vale encontrarnos en ese terreno
que en el terreno de la gran tribulación, cuando Cristo venga otra vez y aplaste a todos sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Todos los que rechazaron a Jesucristo en este tiempo, antes que venga Él. Recuerde, Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Jesús, éramos enemigos de Dios porque rechazábamos, no entregábamos nuestra vida, no nos humillamos ante Él, no nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero el Señor quiere que nosotros podamos estar con Él allá. Y para eso tenemos que ¿qué hacer? Isaías nos muestra qué es lo que hay que hacer. Miren, veamos Isaías capítulo 1, verso 16. Aquí el contexto está hablando el profeta, Dios está hablando a través del profeta diciendo que toda la nación de Israel es hinchazón y podrida llaga, de la cabeza hasta los pies. Dice Dios, yo crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. No me conocen, me desconocen, dice su pueblo. Y a este pueblo, Dios, antes de ejecutar su juicio, los llama al arrepentimiento. Le dice, lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Miren estas palabras, lavaos y limpiaos. ¿Qué más? Dejad de hacer lo malo. ¿Qué más? Aprended a hacer el bien. ¿Qué más? Buscad el juicio. ¿Qué más? Restituir al agraviado. ¿Qué más? Hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Una sola palabra que resume todo esto es arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados y volver a Dios. Y Dios, ¿qué hará si es que tú te arrepientes? Mira lo que dice el versículo contiguo, en el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor nos llama a estar a cuentas. Y ahora te está llamando a ponerte a cuenta con Dios. Mi consejo es, salgamos de toda necedad. Pensemos en este llamado que Dios nos hace. Quiere estar a cuenta con nosotros. Y si tus pecados fuesen como la grana, van a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos como el marquesí, vendrán a ser como blanca lana. Escucha, termino con esto. Termino con esta frase. Mira bien las últimas dos líneas. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Comeréis. Si escuchas lo que el Señor te dice, ahora en esta palabra final, si escuchas, vas a comer el bien de la tierra. Pero si no quieres y eres rebelde, serás consumido. No vas a comer, tú vas a ser consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cuál será tu decisión? Dios te está llamando a ponerte en cuenta. Tienes que tomar una decisión. El Señor te dice, ven, ponte a cuenta. Y este es lo que el Señor te dice, ven pronto, porque el tiempo se acaba. Atiende al llamado, a la invitación del Señor. Dios no quiere que vayas a la gran tribulación. Dios quiere tenerte a ti, con Él, allá en el cielo. Puedes reflexionar, puedes orar, pero debes tomar una decisión. Y aun cuando tú pienses que no estás tomando una decisión, sí estás tomando una decisión. Si postergas esto, es una decisión, postergarlo. Si rechazas, es una decisión, rechazarlo. Pero si aceptas a Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida a Cristo, entonces estás aceptando la invitación
de ponerte a cuenta con el Señor. Quisiera que oremos al terminar esta serie sobre la gran tribulación. Oremos, y quisiera que me acompañes en oración. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado y nos has hecho ver estas verdades, los eventos que van a venir. Señor, queremos suplicarte que seas tú, Señor, obrando en los corazones, en las mentes de las personas que están escuchando este mensaje, que están viendo este mensaje, para que tu gracia se manifieste en ellos y ellos puedan evitar ir a esa condenación, Señor, sino por el contrario, aceptar esa invitación de ponerse a cuentas contigo. Bendice sus vidas de aquellos que se están arrepintiendo y están entregando su vida a Jesucristo, en el nombre del cual oramos así. Amén y amén.